Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Buen día, Manolo y nuestra audiencia. Pues usted me dirá, vamos a contarle cosas a la gente y entre esas cosas está el primer punto que me propones o que nos propones a todos los que te vamos a estar escuchando es Diario de Dana, jornada 36. Pues comience. Sí, estoy haciendo como una especie de diario Sí. del día a día, que es lo que realmente importa, porque conforme los días del calendario inexorable que se dice van alejando el foco informativo de la catástrofe, las personas no implicadas, pues bueno, la vamos olvidando, pero los directamente damnificados, esas personas no pueden hacerlo porque cada mañana se levantan en medio de la devastación más absoluta, Hmm. todavía. Bueno, y aún así hay muchas personas que, como tantas veces he repetido, lo han perdido todo. Bueno, pues ahora están, pues eso, durmiendo en sofás de familiares y amigos, muchos niños separados de sus padres, asistiendo a clase en aulas improvisadas alejadas de su lugar de residencia. Todavía la alimentación es complicada, todavía la comida se agota a diario en los comedores improvisados, que bueno, que más pronto que tarde cesarán de ofrecer sus servicios. Y entonces veremos qué pasa, ¿no? Pues bueno, pues eso. Y hay también bastantes centros de salud y residencias de mayores que aún no están plenamente operativas. Buena parte del transporte público aún no funciona. Recordemos que el centro logístico del metro estaba en la zona cero, la zona más afectada. Todavía hay muchos comercios, muchas empresas siguen cerradas, muchos sótanos siguen inundados, muchos colectores atascados. Y bueno, y entre tanto las distintas administraciones, especialmente, recordemos, la autonómica, que es la que tiene las competencias sobre la materia, pues siguen dando muestras de su lentitud y de su incompetencia para gestionar el desastre. Entonces, pues a 30 y tantos días del día D, pues a partir de ahora, ¿qué? Porque si en algo coincide todo el mundo es que la cosa va para largo. Entonces, gestionar esa cotidianeidad cuando la Dana ya no está en el foco informativo es lo más complicado, ¿no? Los voluntarios, lógicamente, se van retirando y la gente sigue protestando porque eh, carece de un montón de cosas y los servicios públicos que deberían de solucionárselas, pues bueno, como digo, son lentos y poco eficientes. Entonces, ese es el problema. Lo que va después de que se acabe la atención de los medios, ¿no? Ujú. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión que son los días más difíciles. Con todas las personas que he hablado, las personas afectadas con las que he hablado, pues coinciden en eso, ¿no? En que ahora es cuando el día a día se hace más difícil. Cuando una mañana tras otra se levantan y se encuentran con el panorama que no ven una solución en un futuro próximo, ¿no? Eso es lo más difícil de vivir. De hecho, ya están apareciendo rastros claros y muchos casos de problemas mentales, ¿no? De Sí. mucha gente con depresiones y demás. Sí, sí, Mm. Era lo que se preveía, ¿no? O lo que viene después de los primeros días ocupados y preocupados por el desastre. Después, cuando se tranquiliza un poco la cosa, lo siguiente va a la cabeza, ¿no? Las depresiones, la ansiedad, trastornos en general del sistema nervioso, todos, pues están apareciendo, sobre todo bueno, en la gente más afectada, pero en general, ¿no? claro, Sí. en general, pero hay puntos muy concretos. Por ejemplo,
las residencias de ancianos, que en muchos casos están amontonados con varios ancianos en una misma habitación, porque, bueno, concretamente la más grave que fue donde fallecieron 8 personas. Los tuvieron que subir a rastras como pudieron al primer piso y meterlos como pudieron, varios en cada habitación, y bueno, y todavía permanecen así. Y son personas especialmente sensibles a ese tipo de problemas, ¿no? En muchos casos los comedores estaban en la planta baja, hay también muchas dificultades en ese sentido, en fin. Hay puntos concretos de las ayudas, parece que tardan en llegar. Hay mucha gente que no puede esperar más. Hay alguna gente que, bueno, más o menos tenían algo ahorrado, echan mano de los ahorros y mal que bien van aguantando el tirón. Pero hay otros que no tenían esos ahorros. Recordemos que es una zona donde estaba formada por una serie de pueblos unidos entre sí, aunque fueran distintos ayuntamientos, pero están prácticamente unidos, y había una concentración, bueno, ya se ha comentado muchas veces durante estos días, cerca de 1 millón de personas afectadas, y muchísimas de ellas en régimen de alquiler. Un alquiler que, como hemos conocido estos últimos días, ya lleva mucho tiempo, pero actualmente los últimos datos que han aparecido esta semana está totalmente desbordado, es decir, llega a superar en muchos casos el 50% del salario, y incluso en muchos más de un tercio el alquiler y sus derivados, es decir, luz, agua, teléfono, etcétera, los sitúa directamente bajo el umbral de la pobreza. Es decir, si eso es datos generales en todo el Estado español, imaginémonos cómo estará la gente que ha sufrido la dana, ¿no? Es decir, no tiene para hacer frente a una serie de gastos extraordinarios como reposición de mobiliario, de todo tipo de enseres, incluida la ropa, claro. Ahora que se acerca el frío, no tienen electrodomésticos, en fin, es un auténtico desastre. Mucha gente sigue haciendo cola a mediodía, como decía antes, en los comedores, porque no tiene cocina, es decir, no les llega el gas, o no tiene, o no tiene posibilidad de que los desagües traguen convenientemente, en fin, una serie de pequeños problemas que todos juntos hacen que la vida de cada día se les siga haciendo, todavía un mes después, se les sigue haciendo muy dura. Y se trata simplemente de recordarlo, ¿no? De procurar que no caigan en el olvido, porque realmente la mayor parte de sus problemas sigue estando presente. Sí, señor, y seguir denunciando, como has hecho, de que las ayudas no llegan en muchos casos. Algunas personas puede ser que hayan recibido ayudas o parte de las ayudas, pero otras muchas denuncian que el consorcio de seguros de los automóviles no funcionan, otros incluso que el perito de su casa no ha pasado por allí, de su hogar, que tienen que indemnizarle. Es decir, lo que el primer día todo iba a ser rápido, la atención, se iban a poner todos los medios, etcétera, pues no está siendo así en todos los casos. Puede ser que haya alguna persona que nos esté escuchando que diga, pues a mí ya me han llegado, como así lo han dicho, pero lo han llegado a una parte, y otra parte, quizás la que ha tenido más problemas para solicitarlos los primeros días por las dificultades de acceso a los puntos de reclamación, o por no manejarse bien con la informática, entre otras cosas, tampoco tenían fluido eléctrico, o se había ido todo al garete, no había cobertura de internet, etcétera. Hay mucha gente que está sin recibir ayudas. Bueno, Sí, no, el caso de los coches que tú comentas es especialmente significativo, porque como ya hemos comentado en alguna ocasión, recordemos que en los polígonos industriales de la zona, el 80 o el 90% del transporte
de todos sus trabajadores era en coches particulares, ¿no? En coches privados, porque no hay servicio público de transportes en esos polígonos. Y tú imagínate, bueno, creo, según me contaba una persona afectada, que hay tres partes de la indemnización. Una parte la pone el presupuesto del gobierno autonómico, otra parte la pone el consorcio de seguros, incluso creo que una parte del propio seguro. Pero claro, lo primero que te pide el seguro es que le des la documentación de tu coche. Si recordamos las imágenes, hay coches que hay amontonados en la cuarta o quinta, el cuarto o quinto piso de los amontonamientos tremendos que hay de coches afectados, ¿no? ¿Cómo descubres dónde está tu coche para llevarle fotos a tu seguro, incluso para darle la documentación que guardabas en la guantera? Es decir, es realmente complicado. No me imagino yo escalando los 4 o 5 pisos de coches para Ah, llegar hasta el tuyo. Es decir, eso es imposible. es imposible. Entonces, bueno, los más afortunados que su coche, por el motivo que sea, no se ha desplazado demasiado y han podido encontrarlo, pero las personas con las que he hablado me recordaban que todos los días hay decenas de personas deambulando por las calles buscando su coche todavía a estas alturas. Entonces, ya digo que hay un montón de pequeños problemas, pequeños grandes problemas, claro, y que en estos momentos todavía están por resolver. Ujú. Bueno, sigue estando pendiente el tema de la movilidad, los ascensores que no funcionan, la gente mayor que vive en pisos altos que no puede desplazarse, los que tienen problemas graves de movilidad, son esas cosas que ahí siguen. Bien, nos queda solo un poco la obligación de, si no a diario o sí a diario, recordar que todo eso sigue ahí, que los problemas continúan y que los medios de información por su propia dinámica, pues unas noticias tapan a otras. Y bueno, yo, por lo que he visto de la televisión pública de aquí a Pun, pues en sus informativos y en sus programas diarios por lo menos ofrecen información. Yo no sé si es eh, total de todos los barrios, de todos los pueblos, si es de los puntos más nombrados, los que a veces son los de siempre, y si me imagino que sí, y que lo harán así porque uno no tiene acceso y no está todo el día delante de la televisión, pero he podido comprobar que sus informativos abren todos los días con asuntos relacionados con la Dana y cómo sigue la gente, los problemas que continúan, como tú has comentado y como hemos comentado aquí, con entrevistas y señalando pues esas deficiencias enormes que aún continúan estando, ¿no? Y que tardarán muchos meses, no uno, dos ni tres, sino muchos más y quizás años en solucionarse todo. Bien, no sé si quieres decir más cosas. No, simplemente eso, que no podemos solucionarlo, pero al menos, como es nuestra obligación, al menos podemos contarlo, ¿no? Mm. Contar lo que está pasando para que no nos olvidemos de todas esas personas que siguen sufriendo las consecuencias, ¿no? Yo también quería quizás recordar que sigue habiendo solidaridad, gente que sigue enviando eh, material que se necesita, comida, alimentos, artículos de limpieza y todo lo que piden algunos pueblos, algunas asociaciones y algunos barrios. Por ejemplo, los compañeros de CGT a diario mueven varios camiones a distintas localidades, a distintos pueblos, camiones que llegan no solo de aquí cerca, sino de todos los lugares del territorio de la península, de toda España, ¿no? Tanto de Andalucía como de Cataluña o de Asturias o de otros lugares, que la solidaridad sigue funcionando y que hay gente que no lo ha olvidado, que ahí siguen estando, ¿eh? Hay Sí, que encima los multan por estacionarse para cargar todo el sí, material, pero bueno, es un regalo de la Policía Municipal de Valencia que sí, tiene poco trabajo, se ve, pocas cosas de que ocuparse y se va a multar a dos furgonetas o camiones
uno de ellos los camiones pequeños de CGT que estaban descargando en la zona de descarga del sindicato materiales, es decir, cajas, bicicletas, alimentos, agua y demás, y recibieron 2 multas de los simpáticos policías municipales de la ciudad de Valencia. De la señora Catalá. Sí, eso es para enorgullecerse de su trabajo y de su labor que cuidan, pues eso, de la ciudadanía. Bueno, para eso están, ¿no? Si, Pues si pueden poner 2 multas no van a perder la oportunidad, no sea que pase algo en la ciudad, ¿no? Hay cosas menos importantes que solucionar. Lo fundamental es colocarle 2 multas a 2 furgonetas de reparto de alimentos y de servicios a la gente damnificada por la Dana. Además, señalizadas con un cartel y en la zona de descarga del sindicato con unos carteles enormes. Allí va el señor municipal, todo pertrechado, y te vas a enterar y te lo pongo porque yo puedo. Y te pone 2 multas. Y cuidado que si protesta a lo mejor te pongo 3. En fin, es que me enciendo. Me gustaría... Manolo, que de esas hemos visto muchas y seguimos viendo más. Pero bueno, así está la situación y como tú decías, por lo menos contarla de cuando en cuando para que no nos olvidemos porque, como hemos comentado, la cosa va para largo. Muy bien, pues vamos a cambiar de tema, nos vamos a otro sitio, vamos de mal en peor. Palestina, Líbano, Siria, Kurdistán, la guerra interminable. Rafa. Sí, Oriente Próximo parece ser que desde hace ya más de medio siglo no se libra de la guerra, cuando no en los sitios otros. Porque muchos pensábamos que la guerra en Siria, la larga y confusa guerra en Siria, con diversos actores implicados y que tanto dolor había causado y tantos refugiados habían tenido que abandonar sus casas, pues bueno, en estos momentos ya parecía que era algo que pertenecía al pasado. Pues bueno, al parecer no. Últimamente, en la zona de Alepo y luego más hacia el sur, Alepo recordemos que es la segunda ciudad del país y que ya era una ciudad totalmente devastada en el anterior conflicto, pues bueno, pues ahora vuelve a ser escenario de nuevos enfrentamientos. Es decir, continúa la ofensiva, en este caso está liderada por un grupo salafista, el grupo Hayat Tahrir al-Sham, cuyas fuerzas en estos momentos están asediando un poco más al sur de Alepo, la ciudad de Hama, principal foco de los últimos combates, ¿no? Y en esta ciudad se han reagrupado fuerzas leales al gobierno de Assad para tratar de frenar el avance de estos grupos insurgentes, ¿no? Que bueno, según datos de la ONU ya controlan en este momento una extensión de territorio en el noroeste del país que alberga a unos 7 millones de personas, que se dice pronto. Y como consecuencia de la escalada de los combates en el norte de Siria, la oficina de la ONU, de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, ya ha señalado que decenas de miles de personas están en peligro y que las operaciones de entrega de ayuda humanitaria en algunas zonas de Alepo, Idlib y Hama permanecen interrumpidas. Es decir, que aparecerá el hambre, aparecerán las enfermedades no atendidas, etc. Y bueno, evidentemente, recordemos que Siria tiene una extensa frontera con Líbano y repercutirán sobre el Líbano todos estos acontecimientos inevitablemente. Porque la tregua en Líbano, la tregua entre Israel y Hezbollah, pues está pendiente de un hilo. Ya sabemos que el gobierno de Netanyahu en cualquier momento y con cualquier excusa pues la puede romper, ¿no? Entonces, bueno, Hezbollah, que no solo es una sucursal desde el punto de vista militar de Irán, sino es una pieza crucial de la operación de Al-Assad para imponer su poder. Y ahora se ha visto muy debilitada por la guerra con Israel. Porque si los rebeldes sirios alcanzan Homs y la frontera libanesa, Hezbollah se verá acorralado en el Líbano
y se verá aislado de una ruta logística de suministro de armamento y de todo tipo de materiales que es clave para que llegue desde Irán pasando por Siria y por Irak, ¿no? Entonces, bueno, para que nos hagamos idea de la confusa situación que actualmente están implicados en los combates en la guerra de Siria, esa que parecía que ya había acabado, por ahí andan las siguientes facciones según datos de la agencia Euronews. Por allí andan las fuerzas del gobierno sirio de Assad, por supuesto. Las fuerzas de kurdas sirias del Frente Kurdo Sirio Democrático. Las fuerzas de los rebeldes kurdos con base en Turquía. Los rebeldes anti-Assad y sus aliados. Y luego la noticia que recoge Euronews dice, así, ampliando, Other Rebel Forces, o sea, otras fuerzas rebeldes. No sabes ni cuántas, ni cómo, ni quién, y si te llegan los tiros no sabrás ni por dónde, ¿no? Y por supuesto, por si faltara algo, pues desde el último rebrote de este conflicto sirio, pues se están produciendo otra vez miles de refugiados. Una estimación de la ONU ha cifrado la cifra en 120.000 ya en estos momentos que han huido de las zonas en conflicto en busca de sitios más tranquilos en el norte. Y como ocurrió durante los devastadores primeros años de la guerra de Siria, pues en el Líbano se espera una gran influencia. Lo que pasa es que, claro, el Líbano no está precisamente como para recibir muchos refugiados, visto cómo está el panorama, con continuos misiles que caen en Beirut y, bueno, el norte está absolutamente bajo el fuego de Israel y la inmigración masiva pocas semanas después de que Israel lanzara su ofensiva total sobre el Líbano, pues aún podría desestabilizar más el pequeño país de Oriente Próximo, ¿no? El Líbano. Y bueno, y por supuesto, no solamente el Líbano. La gente que vea que el Líbano también corre peligro, pues empezará a dirigirse a Europa por rutas peligrosas, como ya hicieron hace una década, especialmente hacia las islas del Egeo y hacia Grecia. Y entonces, bueno, pues parece que la cosa se complica. De momento están afectados Siria y Líbano, por supuesto, zonas que controlan los rebeldes kurdos, que andan también por allí y que, por supuesto, tienen militares que están defendiendo las posiciones que tanto les ha costado ganar. La parte norte de Irak, que está también por medio, en fin. Y bueno, y por supuesto, y sin olvidar Palestina, porque claro, parece ser que el ejército israelí tiene para todos, es decir, no sé exactamente qué fuerza tendrá. Por supuesto, está movilizando todos los reservistas que tiene a su disposición y más, incluso con gente de más de 40 años, lo está llamando a filas. Y bueno, tiene, aparte de Gaza y cada vez más Cisjordania, ya hay varios dirigentes que están diciendo que eso solo acabará cuando de forma oficial y efectiva todo el territorio, tanto de Gaza como de Cisjordania, esté bajo el dominio israelí. Y encima, pues como sabemos, ahora están con la ofensiva en Líbano y por si faltaba algo, pues ahora tenemos lo de Siria, ¿no? Entonces, bueno, como decía en el titular, la guerra en Oriente Medio está resultando interminable, vamos, que no se acaba nunca. Como decía una vieja canción de Raymond, quan creus que ya se acaba, torna a comenzar. Cuando ya crees que la cosa más o menos
se ha acabado, pues vuelve a rebrotar por otro lado y encima de una manera absolutamente confusa. Porque ya digo que incluso una agencia de noticias tan seria como Euronews, pues cuando ya ha citado todas las que más o menos controla, todas las facciones en disputa, pues dice, bueno, y otras fuerzas, es decir, otros grupos que andan por allí, se supone que son salafistas practicando la yihad, la guerra santa para ellos, contra todos, y bueno, y no se aclaran ni ellos. Entonces, a ese desastre se une la absoluta confusión de todas las facciones en lucha, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que la guerra en Oriente Próximo lleva camino de convertirse en la historia interminable. Tiene toda esa pinta. Yo también estoy en la situación de pensar lo mismo que dice la gente de Euronews. ¿Entiendes quién es Al-Assad? Porque lo conocemos de toda la vida, sanguinario dictador de Siria. Cuando me enteré o vi o nos informaron de que habían atacado Alepo, las fuerzas rebeldes, es decir, son gente de qué grupo eran, has dicho. Bueno, ahí hay de todo. Son antiguos miembros de Al-Qaeda, Vale, del sí, ejército islámico, y que ahora que se ponen nombres especiales, por ejemplo, los anti-Assad, los rebeldes se han puesto el nombre de anti-Assad, porque por lo vale. menos no está claro, se está claro contra quién van. Pero es que hay otros que, vamos, que no se saben. De hecho, ya digo, que los han calificado como Other Rebel Forces, o sea, Vale. otras fuerzas rebeldes. Pues eso, mucha gente, o por lo menos yo, o alguna gente podía pensar que esos habían terminado. Es decir, cuando te crees que han acabado o han terminado, vuelta a empezar, decía Raymond, ¿no? Pues ahí ha pasado, y un poco la sorpresa. Pero de repente también aparece Rusia por ahí echándoles una mano y echándole una mano a su amigo Assad y bombardea poblaciones de rebeldes, pero también población civil y carnicerías parecidas a las que hacen los amigos eh, de Netanyahu en Palestina, ¿no? Bueno, Sí, o sea, hombre, oficialmente, entre comillas, eh, el gobierno ruso está con el Assad, sí, sí. pero eso es algo que es evidente. Pero, Les ha ido a echar una mano en cuanto se ha enterado que habían atacado a Alepo, enseguida han ido para allí a tirar unos cuantos pepinos, a lo bestia además, ¿no? sí, sí. Pero claro, de ahí, aunque indirectamente también está por medio Israel. Es decir, Sí, eh, Israel está muy implicado. Recordemos que a pesar de las numerosas resoluciones de Estados Unidos, perdón, de las Naciones Unidas, sigue instalado en los Altos del Golán, mm, que siempre han sido territorio sirio mm, y que no parece ni mucho menos que esté dispuesto a abandonarlos. Incluso los tiene como base de operaciones para intervenir en Siria en cualquier momento. Entonces, claro, hay un cacao montado entre unos y otros que, bueno, luego están por medio los kurdos, que como sabemos demandan un Estado propio. De momento en el norte de Irak están bastante tranquilos, en el sentido de que, bueno, hay una situación de facto eh, bastante consolidada de la zona kurda de Irak, mm, pero recordemos que los kurdos están repartidos en 4 o 5 países. Es mm. decir, están en Irak, pero también están en Irán, en Turquía, que en Turquía también de cuando en cuando Sí, hay fuertes enfrentamientos con el gobierno de Erdogan y bueno, y hay un cúmulo de fuerzas que en muchos casos me da la impresión de que no se sabe muy bien quiénes van contra quiénes, porque la situación es absolutamente confusa y los únicos perjudicados, como siempre, son los civiles, que como digo, ya hay cerca de 200.000 personas eh,
que han tenido que huir de sus hogares. Está recrudeciéndose otra vez las rutas de refugiados. Incluso, como decía hace un momento, no solamente llegan al Líbano, sino que dada la situación del Líbano, la situación de inseguridad absoluta, pues continúan camino y en muchos casos ya parece ser, según algunas noticias, que están empezando a llegar a algunas islas del Egeo. Tendrán que abrir los campamentos que había instalados de hace años y bueno, la situación es terrible y sobre todo, repito, para aquellas personas que menos tienen que ver con ningún manejo de estos extraños de cuestiones geoestratégicas varias y de intereses espurios de tanta gente, ¿no? Entonces, apagarlo los de siempre. Ponemos música aquí, separamos un poco. Sí, pon algo de música. Continuamos aquí en Radio Clara, es lo que hay. Estamos hablando con Rafa Rius y vamos a seguir con otros temas. A ver, ¿ordenadas o abscisas? Pregunta. ¿Ordenadas o abscisas? Te preguntas. Reordenamiento de la geometría política. Pues no sé a dónde te refieres, aquí a nuestro país, al mundo. Hombre, me refería en general, pero con una especial parada en Francia. Es decir, Vale. porque en un plano conocemos dos líneas que sabemos que si le llamamos ordenadas o eje Y, que es una línea vertical que nos permite situar los puntos del plano en ella, o el eje de abscisas o eje X, que es el eje horizontal. Extrapolando esta cuestión geométrica a la política, el eje horizontal de abscisas, que es el que iría de la izquierda a la derecha, para contraponerlo al vertical de ordenadas, de arriba a abajo, pues bien, en estos momentos el eje horizontal de derechas e izquierdas, que es ese que, bueno, que todos recordamos que nació en la Revolución Francesa con la distribución de los diputados en un lado y otro del hemiciclo, unos a la izquierda y otros a la derecha, en fin. Pues bueno, pues esto, en las izquierdas y las derechas, esto desde mi punto de vista se está desdibujando cada vez más. Y como decía, el más reciente ejemplo lo acabamos de tener también en Francia, donde la ultraderecha del reagrupamiento nacional de Le Pen se ha unido a la izquierda de la Francia insumisa de Mélenchon para descabalgar al gobierno de lo que algunos en Francia llaman el extremo centro de Macron, ¿no? Tío que, bueno, que sume en la confusión eso que siempre hemos considerado el eje horizontal, porque las propuestas y los comportamientos de ambos lados, izquierdas y derechas, son cada vez más imprecisos, más ambiguos, más indeterminados y más promiscuos. Se juntan entre ellos como si nada, ¿no? Y cuando les conviene, defienden los mismos intereses cuando lo consideran necesario y sus señas de identidad cada vez son más difusas. Como digo, estos días en Francia se han unido en el Parlamento para descabalgar el gobierno de Macron, se han unido la extrema derecha de Le Pen y la Francia insumisa de Mélenchon. O sea que ¿quién lo iba a decir? Porque durante muchos años o durante bastantes años se ha hablado de las líneas rojas y de que la derecha tradicional, digamos, los conservadores tradicionales de toda la vida, en Francia los republicanos, pues se autoexigían una especie de línea roja de manera que en muchas ocasiones pudiendo pactar con Le Pen, pues no lo han hecho. Así como aquí el PP nunca ha tenido problemas, hasta últimamente, por cierto, para pactar con la extrema derecha en los gobiernos autonómicos que podían controlar, en Francia siempre había habido esa línea roja de un poco de recuerdo en parte de la Segunda Guerra Mundial y de intentar poner freno al intento de los neonazis y de los neofascistas
de formar parte del gobierno, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que el centro y la derecha conservadora tradicional no, pero la izquierda resulta que ha votado junto con la extrema derecha para quitar el gobierno de extremo centro que llaman algunos analistas franceses con toda la ironía del mundo, ¿no? Que es el gobierno de Macron. ¿No crees que son movimientos tácticos por parte de los dos, tanto Mélenchon como la señora Marine Le Pen en estos momentos, pues tácticamente para quitarse de encima al gobierno que ahora está bueno, que ya ha presentado, creo que su dimisión, pero en fin, y que es coyuntural, táctico coyuntural, porque había que, bueno, era una anomalía, creo yo, después de las últimas elecciones que había ganado o había sacado más representación la izquierda, pero sin embargo el señor Macron, en un acto de, creo, de prepotencia y de aquí mando yo, eligió un gobierno de derechas, o si quieres asumir que son de centro, pues es mucho, creo que mucho pedir, pero en fin. No, lo Pues que ellos dicen de extremo centro, es decir, de derecha, ¿no? bien. Bueno, después de eso, pues ha sido un gobierno efímero, ha sido de los que menos ha durado, ¿no? Sí, Y sí, por, tiene el récord en la Quinta República Francesa, el récord de brevedad, 3 meses. bueno, pues yo creo por eso que te decía, si no piensas que son tanto de Le Pen como de Mélenchon movimientos tácticos para quitarse de encima esto y ahora volvemos al enfrentamiento porque obviamente aquí tiene que haber unas elecciones antes o después, aunque Macron ha dicho que, Nanay, que ya se está buscando un sustituto y un nuevo primer ministro y vuelve a insistir de centro, no sé si de extremo centro, tan de centro o de derechas, dicen. No está, ¿qué? No, lo que está claro es que Macron cada vez se está convirtiendo más en un autócrata. Sí. Porque, claro, tú dices que lo que ha pasado es una cuestión táctica. Bueno, interpreto, no estoy seguro, pero no me Yo suena. estoy de acuerdo, evidentemente, espero que no sea para siempre. Pero tú sabes que las tácticas devienen en estrategias y Sí, las estrategias se van consolidando y al final pues resulta bueno, que siempre que interese se van a volver a juntar para votar juntos, ¿no? Entonces, el problema es que hay dos cuestiones difícilmente conciliables, porque una de las características, porque por una parte el discurso de Macron cada vez para conseguir apoyos cada vez va derivando más hacia posiciones y argumentos típicamente de extrema derecha. Por mm, ejemplo, ha puesto mucho acento últimamente en sus gobiernos sobre la inmigración, eh, sobre el cuestionamiento de muchas decisiones europeas. Recordemos que así como Meloni, desde que fue elegida primera ministra en Italia, cambió bastante su postura, incluso radicalmente, de antieuropeísta a un acercamiento claro hacia la Unión Europea, mm, pero Le Pen no. Le Pen, igual que Orbán en Hungría, son claramente antieuropeístas o con un cuestionamiento claro de la Unión Europea. Y mm, entonces no sé cómo se come eso con la postura tradicional de los gobiernos de derecha franceses que siempre han sido claramente europeístas, ¿no? mm. Si a eso le unimos el hecho de que Francia está en una situación económica muy delicada, es Sí. decir, el déficit está subiendo de manera imparable, creo que anda ya, ha superado ya, por supuesto, el 100% del PIB, el paro está aumentando, en fin, tiene una situación económica muy complicada. No crece apenas, así como España continuamente están apareciendo datos de que se van a superar las previsiones de crecimiento en Francia, igual que en Alemania, esto no es así. Entonces, claro, si Francia y Alemania, que son los dos principales soportes de la Unión Europea, empiezan a fallar, pues realmente la situación se complica mucho. Y eso no sé cómo se compadece con la cuestión de un gobierno estable.
De hecho, ya hay muchas voces que están diciendo que Francia se está acercando a la carrera a una situación típica de Italia hace unos años, cuando en un año habían 2 o 3 gobiernos por año, ¿no? Entonces, bueno, la situación en ese sentido es muy complicada, y por eso decía yo que se está desdibujando ese eje horizontal de derecha e izquierda, porque los términos que definen las izquierdas y las derechas, dado que cuando interesa, aunque sea de forma táctica, se unen cuando les conviene, pues ha llegado un momento en que está quedándose un poco fuera de juego ese eje horizontal, ¿no? de izquierda a derecha. En cambio, ese eje, el eje vertical, que siempre ha estado marcado de forma bien definida, pero que los analistas serios siempre lo han tenido como una cuestión demagógica y, bueno, y poco útil, ¿no? Pero siempre ha estado claro, ¿no? Pues bueno, pues cada vez lo está de forma más evidente. El eje vertical de los de arriba y abajo, ricos y pobres, poseedores y desposeídos, y por supuesto explotadores y explotados. Eso sí que no desaparece, porque dicen bastantes analistas de lo social que ese conflicto social ya no existe, porque, bueno, porque entre los obreros ha desaparecido la conciencia de pertenencia a una clase, ¿no? Y que los que están arriba del eje vertical de la pirámide, pues bueno, ya lo sabemos porque lo hemos comentado a veces, ¿no? Les ha convencido de que todos somos clase media, aunque no lleguemos a fin de mes con nuestro salario, pero bueno, lo que está claro es que puede que no exista la conciencia de pertenecer a la clase trabajadora. Pero lo que sigue existiendo de manera más despiadada, aunque eso sí, de forma más sutil y sofisticada, es la explotación de las personas, y sus cada vez más desmesuradas plusvalías las siguen extrayendo de donde siempre, de la fuerza de trabajo y de sus asalariados. Entonces, bueno, situarse en estos momentos, desde mi punto de vista, por supuesto, en estos momentos, situarse a la izquierda o a la derecha, pues es un trampantojo del lenguaje que cada vez engaña a menos personas. Porque lo que no engaña es, dentro de la pirámide social, quién está arriba y quién está abajo, quién vive la precariedad y quién la propicia y se beneficia de ella. Yo creo que en estos momentos deberíamos de prestar mucho más atención para cambiar la situación y empezar a considerar que, desde el punto de vista de la lucha social, es mucho más importante el eje de ordenadas, es decir, el eje vertical de ricos y pobres, de ese abismo social que tantas veces hemos comentado entre unos y otros, y olvidarnos un poco del eje de abscisa, es decir, el eje X, el eje horizontal, que cada vez es más confuso, cada vez la gente se sitúa en un punto o en otro en función de intereses coyunturales, y por lo tanto lo que no cambia nunca, insisto en ello porque me parece muy importante, es que, repito, que permanece inalterable, lamentablemente, el que haya explotadores y explotados. Es decir, el que haya lo que corresponde a un sistema de economía capitalista de mercado como el que sufrimos, ¿no? Y por lo tanto, pues eso, simplemente recordarlo por si alguien se confunde. Oye, es que fíjate este que parecía que tal, porque claro, no solamente es una cuestión de izquierdas y derechas, sino las señas de identidad que siempre han pretendido que definan lo que son las izquierdas, es decir, la transformación social, o al menos, en el caso de la socialdemocracia, el más justo reparto de los recursos. Y por otro lado, a la derecha, pues siempre han estado los conservadores, es decir, los defensores del statu quo, de que no hay que mover ficha, dejar las cosas como están y conservar lo que tenemos. Bueno, pues eso es lo que está desapareciendo. Muchos grupos de presión están intentando que en muchos casos desaparezca por defensa de sus intereses, pero insisto, yo creo que más que izquierdas y derechas, lo que hay que considerar es quién está arriba y quién está abajo, quién oprime y quién es oprimido. Ujú.
Y lo decía sobre todo a partir, es una reflexión que me ha sugerido a partir de lo que ha pasado en Francia, ¿no? De cómo las derechas y las izquierdas, porque en el caso de Francia las izquierdas estaba bastante claro que eran izquierdas, es decir, la Francia insumisa de Mélenchon era un conjunto de grupos situados a la izquierda del Partido Socialista francés, incluso del Partido Comunista, que está prácticamente desaparecido, pero a pesar de ser grupos claramente de izquierdas, en un momento dado no han tenido ningún problema en pactar con Le Pen para conseguir desbancar al gobierno de Macron, ¿no? En fin, eso es lo que me hizo pensar que realmente, a la hora de la verdad, izquierdas y derechas nos dicen poco. Vamos, ya situarse a izquierda o a derecha ya no es excesivamente revelador de nada, ¿no? Bien, habrá gente que no esté de acuerdo, pero en fin, Evidentemente, ya te he dicho que es es mi una reflexión, opinión, es porque una aquí, reflexión interesante y que hay signos que pueden llevarnos a pensar eso, a no ser que dentro de, qué sé, unos meses, definitivamente Macron en Francia tenga que convocar elecciones porque es insostenible otro gobierno de derechas o conservador con el resultado de las últimas legislativas, porque claro, va a contra eso sería, yo recuerdo una frase que cito muchas veces de Albert Einstein, que decía, si no quieres obtener el mismo resultado, no repitas lo mismo, que sí, es una obviedad, pero que está claro. Es decir, si Macron vuelve a imponer un gobierno del mismo tipo que el que había impuesto ahora, pues dentro de otros 3 meses seguiremos en las mismas. Porque lo que sí que está claro es que la señora Le Pen está empeñada en llegar al Elíseo, ¿no? Y por lo tanto volveríamos a vivir otra situación similar. mm, Entonces yo lo único que pretendía, aunque puede parecer un análisis muy simplista, es cuando reflexionemos sobre las situaciones políticas, cambiar de eje. Y en lugar de hablar de derechas e izquierdas, que cada vez resulta más difuso, sí, pues hablar de los de arriba y los de abajo y de la lucha de los de abajo con los de arriba. eso está claro, sí, sí, eso se mantiene, está claro. Y eso siempre ha sido así y siempre lo será, porque vuelvo a insistir, decir yo soy de izquierdas, cada vez de derechas quizá. Cuando alguien dice que es de derechas lo entendemos, pero como resulta que tantas veces hemos repetido que los votantes de derechas en muchos casos son personas pertenecientes a la clase trabajadora que son duramente explotados, a pesar de lo cual, en una especie de extraño masoquismo, votan a los mismos que los explotan y votan partido de derecha o incluso de extrema derecha. ¿Eh? Yo estoy harto de ver, hace poco escuchaba tomándome un café en el bar a alguien que reivindicaba el votar a Alvise, que eso ya es, vamos, la derecha de Vox. Y bueno, y era un trabajador, llevaba un mono de una empresa de la zona, ¿no? Y bueno, y él decía que él estaba con Alvise. Pues bueno, pues apaga y vámonos. Es decir, cuando esa clase obrera ya no tiene conciencia de pertenecer a esa clase, eso no quiere decir que no continúe siendo explotada. Es decir, y con salarios de miseria, como hemos dicho al principio del programa, con unos alquileres que se comen más del 50% de su salario, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, creo que en estos momentos es mucho más útil utilizar el eje de ordenadas, es decir, la línea vertical, para efectuar cualquier análisis político. Muy bien, Rafa, pues terminamos Eso aquí, es ¿te parece? lo que pretendía decir. Si Sí, eso sí, me sirve parece, como debate, pues mejor que mejor. me parece correcto. Es un análisis pertinente, teniendo en cuenta la coyuntura que estamos viviendo en muchos lugares y con la última reflexión que has hecho también. Pero, en fin, esperemos que algún día cambie, pero no sé si lo llegaremos a ver. Pero, en fin, ahí estamos. Bueno, pero cuando uno tiene algo claro, pues tiene que decirlo. En este caso, yo lo veía así. Y si hay muchos oyentes de izquierdas que quieren seguir siendo de izquierdas y que me lo rebaten, pues mejor que mejor.
no hay nada más adecuado para cualquier reflexión que la crítica. Y yo estoy dispuesto a admitir todo tipo de críticas, no solamente de manera resignada, sino con agrado, porque siempre aprendemos mucho más de las críticas que de los halagos. Bien, pues dicho lo cual, nos despedimos, Rafa. Muy bien, La semana que viene más. sí, porque aunque se acercan las fiestas navideñas, es decir, el solsticio de invierno, de momento, si te parece, nos escuchamos la semana que viene. Eso es. Salud hasta entonces. Salud y buen día.